Hola, ¿qué tal? Lo saludo con mucho afecto. Pues en esta ocasión vamos a platicar de Juan Jacobo Rousseau, un filósofo suizo que se asentó durante mucho tiempo en la Francia. Pues también fue exiliado también del país francés por la dimensión de sus escritos y la dimensión también de los contenidos que sus escritos expresaban, sobre todo contenidos muy críticos y muy revolucionarios también para su época, ¿no? Vamos a hablar un poco de algunas de las ideas de Juan Jacobo Rousseau que nos serán muy útiles para comprender su marco teórico y sobre todo también el marco referencial en términos de contexto en el que se ubicaba. Voy a utilizar algunas lecturas muy interesantes como soporte de esta exposición, que va a ser muy breve, sobre todo la lectura de la semana que se destinó, que es muy importante, y un texto que se llama Introducción a la Pedagogía General. Es un texto de dos autores, que es Fraboni Franco y también una pedagoga muy interesante, que es Franca Pinto Minerva. Entonces, Franco Fraboni y Franca Pinto Minerva. Es un texto de editorial siglo XXI, Introducción a la Pedagogía General. Bueno, primero decir que con Juan Jacobo Rousseau entramos a dos grandes dimensiones del saber pedagógico, ¿sí? La dimensión teórica y la dimensión empírica, es decir, no solamente la estructuración de ideas, ¿sí? Teóricamente, sino también el conocimiento empírico a través de las experiencias pedagógicas que estas ideas van generando a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, es algo muy interesante y que desde la filosofía de la educación cobra una relevancia. Bien, pues primero comentar algunas de las ideas que encontramos fuerza. Tengo aquí también dos textos muy importantes, dos tomos de una obra que se llama El Leviatán de Thomas Hobbes, ¿sí? ¿Y por qué lo saco a colación? Porque, bueno, Thomas Hobbes sacó esta obra donde él asumía que era necesario un estado, que los hombres no podían regularse ellos mismos en la vida social, que necesitaban un estado, necesitaban un estado policía, un estado gendarme, sería como la metáfora en ese sentido, ¿no? Un estado que vigilara las conductas de los hombres y de las mujeres para, pues, vivir en armonía. En cambio, Rousseau tuvo un libro muy importante, es un libro muy importante que se llamó El Contrato Social. Y en ese libro, pues, él asumía todo lo contrario, que los hombres tenían amplias posibilidades, ¿sí? Digamos, de convivir a partir de un diálogo y de acuerdos comunitarios y sociales, ¿sí? De un contrato social. No era necesario el Estado. No es que Rousseau fuera un anarquista, no, para nada. No era un anarquista, simplemente él tenía una concepción filosófica muy interesante, que era la naturaleza, el estado natural, que por ahí también en la lectura vienen algunas cosas muy interesantes. Pues bueno, eh, otro libro muy importante en el que me voy a anclar en esta exposición es el libro de Las ideas pedagógicas de Moacir Gadotti, siglo XXI. Es un brasileño, director del Instituto Paulo Freire de Brasil. Bueno, en aquellos tiempos, en los años, en la primera década del siglo XXI fue director, no sé ahora cuál será su función, pero es un hombre que tiene también una vasta literatura, sobre todo en el área de Paulo Freire, pero también tiene un trabajo muy importante sobre la estructuración de los modelos pedagógicos. Y en este libro, él nos habla también de una época de la pedagogía muy interesante que él le llamó
el pensamiento pedagógico ilustrado. Y en uno de esos elementos nos habla de Rousseau, el hombre nace bueno y la sociedad lo pervierte. Vean esta tesis de Juan Jacobo Rousseau, el hombre nace bueno y la sociedad lo pervierte. Pero, ¿qué creen? Que de alguna u otra manera, es muy cuestionable esa tesis, pero él asumía que la educación era el instrumento para evitar esa corrupción. Es algo importante, entonces, en Rousseau, o sea, le da un realce a la educación. Pues bueno, vamos a iniciar. La bisagra entre la pedagogía antigua y la pedagogía nueva, es decir, la escuela nueva, está en la obra de Juan Jacobo Rousseau. En 1762, muchos historiadores de la educación asumen que nace la pedagogía con la obra de Juan Jacobo Rousseau, el Emilio, en 1762. Esto no quiere decir que antes no hubiera pedagogía. De hecho, hay una época muy interesante de la pedagogía, que es por allí en el año de 1600, con el trabajo de Comenio, ¿sí? La primera gran pedagogía que sistematizó una jornada escolar y también se trabajó por primera vez con un libro ilustrado. Pero bueno, eso muchos pedagogos no lo asumen como nacimiento de la pedagogía, sino en la novela del Emilio. Y vamos a ver por qué. Creo que hay cosas importantes que reconocerle a Rousseau. Sin embargo, también hay una historia muy atrás que también es importante, ¿no? En este mismo texto, por ejemplo, y yo lo había comentado la vez pasada en el video que vimos sobre de la educación, pues al menos Moacir Gadotti tiene un trabajo muy interesante y asume que al menos se tiene vestigios de que hay una pedagogía sistematizada desde la pedagogía oriental, desde la época de Lao Tse, por ejemplo, ¿no? Y bueno, mucho antes también de la pedagogía griega. Pero bueno, son trabajos de investigación muy interesantes que vamos a ir descubriendo junto con otros trabajos que van complementando una idea más universal de este conocimiento tan necesario en nuestro momento de formación, ¿no? Y bueno, digamos que esta bisagra entre la pedagogía antigua y la pedagogía nueva, es decir, la escuela nueva, pues nace con el Emilio por razones muy interesantes, ¿no? Eh, si algo hay que reconocer, y lo voy a tocar más adelante, es que Rousseau colocó por primera vez de manera estelar al niño en la educación. Un poco cercano a la idea del famoso paidocentrismo, pero creo que en una dimensión más acabada todavía. Lo voy a tocar en el quinto punto que está en esa diapositiva. Bueno, otro aspecto interesante es la relación educación-política. Con Rousseau podemos afirmar que nacen los primeros debates de política educativa. Eso es interesante, ¿sí? Hoy ustedes saben que hay dimensiones formativas muy importantes por las que debe de pasar cualquier experto en la educación o practicante de la educación, que se llama como pedagogo o educador. La dimensión didáctica, la práctica docente, la evaluación, la planeación, ¿sí? Entre otras muchas cosas. Y entre una de ellas es la política educativa, ¿sí? Que a su vez también tiene subdimensiones, como es la legislación educativa, por ejemplo, ¿no? Conocer los derechos, ¿sí? Conocer también, digamos, no solamente el derecho a la educación, sino el derecho a aprender y todas estas cosas que están en marcos legislativos que son muy importantes. Entonces, con Rousseau también existe esa oportunidad, ¿no? Y bueno, el asunto de la infancia y la educación que ya tocaba yo anteriormente, ¿no? O sea, digamos que con Rousseau se dejó de ver al niño como un adulto, sino al niño como lo que es, un niño. Y debería de ser tratado como un niño, con sumo cuidado, respetando su naturaleza. Y bueno, hay otro acontecimiento también importante en esa época, ¿sí? Por ejemplo, en 1717 nace la escuela pública, tal como la conocemos un poco hoy,
en el terreno legislativo y político, nada más. Obviamente lo didáctico ha cambiado bastante, pero nace la primera escuela auspiciada por el Estado, aunque esta todavía es un poco controlada por el clero, ¿no? Pero bueno, ahí hay un acontecimiento muy interesante y que también despierta una tensión política hasta 1789. ¿Por qué lo marco en esa fecha? Porque es el punto, el punto más luminoso de la época de la Ilustración, ¿sí? Cuando se dan acontecimientos muy interesantes, revolucionarios en términos de pensamiento, de política, de ciencia, de tecnología. Y también, bueno, el tránsito de la educación en manos del clero al Estado, como ya lo comentábamos anteriormente. Son 5 puntos muy interesantes que se mueven en el contexto de lo que Rousseau, bueno, viene, digamos, aportando o contribuyendo al terreno de la educación. Ya de manera más puntual, de manera más generosa en términos de aportación, quiero decirles esta parte. Para Rousseau hay 3 momentos de la educación. Yo les recomiendo que sí lean la novela del Emilio. Es una novela un poco densa, un poco ahí digamos, un poco obesa también, pero vale la pena, la van a encontrar obviamente ya en algún sitio de la web, de manera gratuita la pueden descargar, pero el Emilio fue una novela que era obligada en la educación normal. Yo soy normalista de base, de formación. Entonces, en la normal nos vendían la novela del Emilio, en una editorial que se llama Purrúa. Es una editorial muy económica, de hecho. Ahorita sus libros no pasan de los 150 pesos, 120 pesos, y son muy buenos libros, ¿no? Ahí también me tocó leer el de Comenio. Pero bueno, ¿por qué esta novela? Porque esta novela, fíjense bien, en ese tiempo no existía la psicología de la educación, ¿sí? No lo existía. Había grandes aportaciones y grandes contribuciones que ya merecían o que merecen ser parte de la historia de la psicología. Y de hecho, la han recuperado como historia de la psicología, pero no estaba establecida la psicología aún, ¿verdad? Entonces, él nos habla de algo muy, muy importante. Rousseau nos dice que hay 3 grandes momentos de la educación: la infancia, la adolescencia y la madurez. Y de hecho, muchos, digamos, historiadores de la educación, de la psicología, pues nos han dicho que, bueno, que se puede hablar allí de alguna aproximación a la psicología de la infancia, de la adolescencia, de la madurez, como una estructuración de comprensión del desarrollo humano. Pero bueno, esa es una posición interesante, ¿no? Entre muchas otras, pero me gustaría leerles puntualmente algunas cosas al respecto, ¿no? Lo voy a hacer muy rápido. Y por ejemplo, él dice: a la primera fase es la edad de la naturaleza, es decir, hasta los 12 años. A la segunda, la edad de la fuerza, de la razón y las pasiones. Suena lógico, ¿no? O sea, en la adolescencia se dan tantas cosas. Y digamos, y la tercera sería lo que, bueno, la parte de la adolescencia, él la marcaba de los 12 a los 20 años, y la infancia la marcaba hasta los 12 años. Y la tercera, que era la edad ya de la madurez, él la denominaba también edad de la sabiduría y del casamiento, más o menos de los 20 años a los 25 años. Ojo, ojo, esta lógica que él utilizó de estructuración del desarrollo humano, también la han utilizado muchos psicólogos de la educación y muchos pedagogos. Por ejemplo, la ha utilizado, bueno, no igual, obviamente con otras características, con otras etapas. Caracterizó, por ejemplo, María Montessori, igual también Jean Piaget en su posición psicogenética, Erickson en la psicología de la adolescencia, ¿sí? Sigmund Freud también habló de etapas, ¿no? Y bueno, son cuestiones muy, muy, muy interesantes en ese sentido y aportaciones de Rousseau. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Existe un modelo educativo
principios metodológicos en Rousseau? Vamos a ver. Rousseau fue uno de los intelectuales más destacados. Voy a utilizar una herramienta, a ver si me permite. Vamos a utilizarla muy rápido aquí. Esto es. Dice Rousseau, fue uno de los autores más destacados de la Ilustración, con sus obras como El Emilio y El Contrato Social. Son dos obras importantes de las cuales yo ya hablé. El Emilio en el terreno educativo y El Contrato Social en el terreno político. Muchos otros hablan de que Rousseau fue más político que contribuyente a la educación. Hablan que la educación fue un complemento de su obra, pero algunos otros la ponen a la par. Creo que vale la pena. Bueno, entonces, también es importante aquí comentar que con Rousseau nacen ideas muy importantes. Formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes. Gran parte de esta aportación, con todo respeto, independientemente de la posición ideológica, creo yo que se puede encontrar en varias constituciones o en varios artículos constitucionales relacionados con la educación, en varias leyes también de la educación en diferentes países, ¿sí? Entonces es algo muy importante, o como una aportación importante de Juan Jacobo Rousseau, ¿sí? También en el Emilio, la novela que yo les comentaba, pues él nos decía también, nos estableció las características de la educación para formar una sociedad integrada por ciudadanos libres. Esto es sumamente importante, estos dos últimos renglones, ¿sí? O sea, también un poco lo que comentábamos en algunas otras ocasiones con ustedes, bueno, pues es que la educación tiene una eminente relación, ¿sí? Con el tipo de sociedad, con el tipo de sujeto, de persona, de individuo, ¿sí? Y también, bueno, pues con el tipo de, digamos, del momento actual, de la época, ¿sí? En cuanto a ideas. Pues eso es muy importante, ¿sí? Uno de los aportes también que hizo Rousseau fue señalar el niño es un ser distinto al adulto y sujeto a sus propias leyes y evolución. El niño no es un animal ni un hombre, es un niño, es un niño. También más abajo dice, para Rousseau, comparar a un niño con un adulto conlleva a cometer dos errores. Atribuirle al niño conocimientos que no posee y también inducir a que el niño aprenda a partir de motivaciones que le sean indiferentes. Allí está una parte muy importante de la educación contemporánea. Digamos, estaba muy adelantado para su época, ¿no? En alguna vez yo leí, y lo digo a manera de aportación, un texto que decía la educación especial y Rousseau. Como ustedes saben, la educación especial es el enfoque educativo que trata con niños con diferentes capacidades, ¿sí? Con niños que tienen alguna discapacidad, ¿sí? Entonces, bueno, algunos postulados de, de Rousseau han sido también pilares en el terreno de la política educativa de educación especial y también en principios pedagógicos de la educación especial. Es algo de verdad interesante, muy interesante. Vamos a continuar con lo siguiente. Bueno, dice, entonces, el proceso educativo debe partir del entendimiento de la naturaleza del niño, del conocimiento de sus intereses y características particulares. Para que sea correcto, se debe reconocer que el niño conoce el mundo exterior de manera natural y no hacérselo conocer a partir de explicaciones o libros. Wow, todo este parrafito es parte de lo que es la pedagogía crítica. Discúlpeme un poquito, voy a hacer esta pantalla de manera normal. Vamos a ver aquí, ya está. Ahí está. El proceso educativo
debe partir del entendimiento de la naturaleza del niño. Ojo, aquí hay un contexto del paradigma constructivista, del paradigma sociocultural, ¿sí? O sea, hay dispositivos muy actuales en el terreno de la pedagogía que pueden tener su anclaje en este planteamiento, incluso muy vinculados a Pablo Freire. En uno de los libros de Pablo Freire, que también vamos a analizar en un siguiente video, que es La pedagogía del oprimido, él nos habla de la educación bancaria. Y fíjense, no hacérselo conocer a partir de explicaciones o libros. Los libros son importantes, nadie está en contra de los libros, pero que el libro sea el centro de la didáctica, creo que eso sí hay un problema, ¿no? Que el libro esté por encima de la relación estudiante-profesor y encima de la realidad concreta del niño, creo que sí es un problema. Pero no estamos en contra de los libros. El problema es que el libro sea, digamos, el actor protagónico y no el niño. Pues por aquí hay varias cosas interesantísimas, ¿no? Que pudieran también tener un contacto con la categoría de educación bancaria de Pablo Freire, ¿sí? De conocer el texto y olvidarnos del contexto, ¿sí? Esa educación bancaria donde el niño recibe como si fuera un recipiente conocimientos sin tener una interacción. Entonces, vale la pena este planteamiento. Otro planteamiento importante tiene que ver con el siguiente. Este me parece a mí interesante, de verdad que vale mucho, mucho la pena. Si bien es muy parecido al anterior en términos de que bueno, la educación debe adecuarse a cada una de las etapas del desarrollo del niño y sus contenidos y objetivos deben realizarse a partir de los intereses y motivaciones del niño. Está muy, muy gruesa la línea, voy a darle ahí un formato diferente para que no cause este problema. Pero ahí está, ¿sí? Entonces, es en este parrafito, me parece que hay otro planteamiento muy vigente en Rousseau, muy vigente, ¿sí? Que tiene que ver entonces con lo que pudiéramos hoy decir los ajustes curriculares, ¿verdad? Es muy, muy vigente. Con Emilio, es decir, la novela, Rousseau establece 3 guiones que deben de considerar en la acción educativa. A ver, vamos a verlos, eso es sorprendente. Considerar los intereses y capacidades del niño, estimular en el niño el deseo de aprender, analizar, qué y cuándo debe enseñarse al niño en función de su etapa de desarrollo. Sorprendente. Esto es, estamos hablando de 1762, ¿sí? Todavía una época, aunque muy cercana ya al fin de la Ilustración, pues una época todavía oscura, ¿no? Y por algo fueron prohibidos los libros de Rousseau en Francia. Hay bastante bibliografía sobre la obra de Rousseau y hay varios biógrafos también, ¿no? Que han escrito sobre su vida y cuestiones muy interesantes. Pero bueno, ahí está este planteamiento. Y pues otra situación que me llama mucho la atención a mí es la categoría del naturalismo, el naturalismo, ¿no? Que fue una filosofía educativa que desarrolló en el siglo XVIII y sirvió para inspirar tendencias científicas, psicológicas y sociológicas. Estamos hablando de una filosofía educativa, filosofía educativa. Rousseau, la educación es un proceso, fíjense bien aquí, la educación es un proceso natural, una expansión de las fuerzas naturales que pretende el desarrollo personal, desenvolvimiento de todas las capacidades del niño para conseguir una mayor perfección. Wow, esto es algo importante, ¿no? Digamos que nada más faltó colocar la palabra cerebro por ahí en uno de los renglones y estamos hablando de un planteamiento propio de la neurociencia. Eso es muy interesante. Esta educación aspira también a formar al niño como un ser social en función del bienestar de los demás. Se piensa en la creación de la escuela para el pueblo. Esto es importante. La educación de la edad, propiamente de la edad infantil y un modelo pedagógico. Estamos hablando de un modelo pedagógico ya. ¿Sí? Bueno, pues ahí hay cosas importantes en todas estas categorías que vamos descubriendo con él.
Y bueno, también hablamos de didáctica en Rousseau. En general, los principios de la didáctica de Rousseau se basan en enseñar por el interés natural del niño y nunca por un esfuerzo artificial. Ojo aquí, el interés. Hay una pedagogía más actual que la de Rousseau, que fue por ahí entre 1915 y 1920, que fueron los famosos círculos de interés con De Crowley, eso es muy importante y también muy ligada a las metodologías por proyectos que hoy están en boga en la nueva escuela mexicana, por ejemplo, ¿no? Que será muy interesante ver lo de las metodologías de la nueva escuela mexicana, cómo se conectan con muchas, digamos, ideas pedagógicas del tiempo de Rousseau, del tiempo de Rousseau. Esto es algo importante y me atrevo a argumentarlo con fundamento, con fundamento. Bueno, pues yo espero que esto les vaya, digamos, generando algunas ideas para comprender un poco más la importancia de Rousseau. El texto es importantísimo, el texto de lectura es importantísimo. Ahorita yo voy a volver a él porque esta es la última diapositiva que vamos a trabajar. Sí, él habla, bueno, dice Rousseau, dice la educación debe llevarse a cabo desde este naturalismo y ha de realizarse con la naturaleza. Él habla de principios. ¿Cuáles son esos principios? Vamos a ver cuáles son de Rousseau. Creencia en la naturaleza, naturalismo aplicado a la educación, orientación de la creciente capacidad del niño por encima de un programa de estudios. Ojo aquí. Es innegable tener un programa de estudios, es importante. Es importante un programa de estudios, pero la circunstancia nos puede obligar no a desaparecer el programa de estudio, sino a ajustarlo. Y eso es importante. Los sentidos serán la fuente más decisiva para la creación y para el arte. Algo muy romántico. Pero los sentidos, imagínense, la educación desde la sensibilidad, ¿sí? El sentimentalismo, sensibilidad por los valores humanos y estéticos, inquietud por los problemas sociales como la pobreza, la religión natural que no necesita iglesia ni clero. Ojo, deísmo y anarquismo. Que esto es hermoso. De aquí podemos decir que hay todo un programa educativo con ciertos pilares, ¿sí? Y principios muy puntuales. Si, por ejemplo, hoy decimos que un principio educativo es educar para la solidaridad, educar para la justicia, educar para el cuidado del medio ambiente, educar para la recuperación de nuestra historia, pues con eso podemos decir, sí, educar en las capacidades del niño, sí, educar en la creación, y el arte, educar en la sensibilidad, educar en los valores humanos, o sea, hay todo un caudal de ideas que nos puede generar, ¿no? Pues eso es un poco lo que yo quería comentarles sobre Rousseau. De verdad, yo estoy muy conmovido por esta obra. A mí me llamó mucho la atención. Es una oportunidad para volver a revivir la obra de Rousseau. Y también en el texto de la semana hay cosas importantísimas, importantísimas. Por ejemplo, está el asunto de la educación ciudadana, de la que ya pues hablábamos hace un momento, pero hay una parte que a mí me llamó mucho la atención, que vale mucho la pena, y prácticamente está al final de la lectura y que es muy vigente. Me voy a ir, disculpen por ahí la irrupción ahí de la página tras página, pero por aquí está, voy a encajonarla, por aquí está. Dice, Rousseau creó una revolución pedagógica que transformó la relación entre padres, infantes y pedagogos. Sin embargo, las dificultades operativas apenas comienzan a verificarse con su aplicación. Esto es muy importante en el sentido de reconocer, hay que reconocer que muchas ideas
son muy buenas, son muy importantes, pero luego la operatividad nos pone como en el centro, ¿no? Nos pone, digamos, en un momento luego de alta tensión, ¿no? O sea, decir, bueno, pues sí, está muy bien lo que estás planteando, pero ya en la práctica las cosas van modificándose, ¿no? Y bueno, entonces aquí nos dice, en efecto, dice, vamos a cambiar esta parte. En efecto, las propuestas pedagógicas de Rousseau deben entenderse y probarse en contextos particulares. Además, estas propuestas deben valorarse a la luz de sus principios sociopolíticos. Es decir, hay que tener cuidado. Era una pedagogía rusoniana con una intención política. Todas las pedagogías tienen una intención política. Ya lo habíamos visto desde la filosofía de la educación, no podemos ser neutrales. ¿Sí? Y no podemos también ocultar la verdad. Toda pedagogía tiene un enfoque. Hay pedagogías para el rendimiento, hay pedagogías para las competencias, hay pedagogías para resaltar la ternura y la afectividad y las emociones. Y hay pedagogías con la intención política. Hay ciudadanos críticos, creativos, que no tienen nada de malo. No tiene nada de malo. Aquí lo que nos, yo creo que el desafío mayor es entenderlo, comprenderlo, ¿sí? Y comprenderlo desde su enfoque, digamos, epistémico, que eso es sumamente importante. Pues no sé, yo estoy conmovido, estoy muy contento de volver a encontrarme con Rousseau, muy, muy contento. De hecho, John Dewey, de los grandes pedagogos norteamericanos, pues criticó mucho la obra de Rousseau, pero retomó bastante también de la obra de él, ¿no? El gran John Dewey. O sea, no estamos hablando de que Rousseau ha sido un gran referente. Pues es una lectura muy interesante, ¿eh? Por ejemplo, en la lectura van a encontrar a un ruso, a Makarenko. Makarenko criticó mucho la obra de este Rousseau, sobre todo su naturalismo. Recuerden que Makarenko era una pedagogía socialista. Por si estaban pensando que Rousseau era socialista, no, no es socialista. No, 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 es una política de la ilustración, ¿sí? Con una batalla muy concreta. En Makarenko sí, Makarenko es una pedagogía socialista. Y él criticó el naturalismo de Rousseau porque decía, bueno, ese naturalismo rusoniano, esa pedagogía rusoniana, creo que no puede plantearse, digamos, un nuevo Estado. Eso lo van a ver por ahí en su momento, esto del socialismo, la pedagogía socialista. Pues yo estoy a sus órdenes, como siempre, y pues bueno, invitarlos a trabajar sobre esta lectura de Rousseau. Hay tantas cosas que van a encontrar en cada renglón, en cada párrafo, sobre, sobre esta lectura, ¿no? Imagínense, por ejemplo, Montessori, de las grandes pedagogas, una italiana, o sea, reconocida históricamente como de las mejores pedagogas de la historia, ¿sí? Hay algo aquí interesante. Montessori tuvo una influencia clara de Rousseau. Por ejemplo, criticó el mundo de los adultos, que no toma en cuenta a los niños, ¿sí? Por ahí en Santa Fe, en Ciudad de México, está la ciudad de los niños, una ciudad de los niños, está inspirada en la pedagogía de Montessori, pero Montessori obviamente no inspira ese tipo bueno, no promovió ese tipo de situaciones, ¿no? Más bien, ahora retomaron algunas ideas de Montessori para hacer un desarrollo creativo en términos de formación empresarial para niños, pero esto es importante. Pues los dejo, que tengan una buena noche y pues estamos en contacto. Siempre es un gusto saludarles.